Bienvenidos a Versus. En este capítulo vamos a hablar de motos no muy queridas, no muy buenas, motos que fracasaron al salir a la calle. Si les interesa saber cuáles son estas motos, quédense y bienvenidos a Versus. Nuestra primera moto es de 1903, Allison Steam Power. Esta moto era una moto adelantada a su época en cuanto a que no llevaba gasolina. Algo muy de moda en este momento que estamos con las motos eléctricas, pero esa no era eléctrica, esa era a vapor. Lo malo de esta moto era que el tanque de vapor, donde se calentaba el agua para generar el vapor, estaba debajo del asiento. Y tenía un pequeño problema, que a veces el tanque explotaba. ¿Qué tal? Un pequeño error de diseño, vamos a decir así. Lo que pasa es que en 1903, los pioneros de las motos inventaban mucho. Y en esa época estaba de moda o estaban utilizando el tren. Y los trenes eran a vapor. Entonces dijeron, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Si funciona para un tren, funciona para una moto. Pues no, en este caso no. Esta moto, o todas las motos que vamos a tener en esta lista, son muy buscadas. Y en subastas y cuando se hacen las ventas, aunque fueron motos que no dieron resultado, los coleccionistas las buscan mucho. Y por supuesto se venden en altísimos precios. La siguiente moto es de una fábrica muy conocida, muy, Harley Davidson. En los años 60, 1960, decidieron competir contra Vespa. Ellos dijeron, nuestra marca ya va a ser suficiente para que todo el mercado norteamericano compre nuestras motos en vez de las Vespa. Idearon una Vespa a su estilo, pero tenía bastantes problemas. Uno de los problemas era el recalentamiento. Al motor estar guardado en la parte de abajo del asiento, generaba demasiado calor. Por supuesto no era refrigerado por agua, sino era refrigerado por aire, y no llegaron a la ingeniería correcta para hacer una ventilación forzada que funcionara. Esto ocasionaba que a los pocos kilómetros esta moto se recalentara. Y algo que es muy común en la Harley Davidson es los botes de aceite. Bueno, esta también tenía problemas de botes de aceite de la transmisión que caía sobre la correa y deslizaba, hacía que deslizara. Esto generaba que cuando ibas a acelerar, no aceleraba, el motor funcionaba, pero la correa quedaba girando sin tener tracción. Entonces, bueno, Harley se peló en ese diseño y en esa construcción. Vamos a la siguiente moto. Esta moto fue diseñada por un ingeniero de Chrysler, Shifty 900. Esta moto, el grave, ellos querían un diseño de una moto tipo GT, algo así, Gran Turismo, Naked, bueno, 1977. El problema de esta moto es que el motor era un motor de un Fiat 127. Por supuesto, esta moto hacía mucho ruido, era muy caliente, pesaba 200 no sé cuántos kilos, demasiado pesado. Por supuesto, compitiendo con las demás marcas no tuvo vida y fue un gran fracaso de la ingeniería en el motociclismo. Vamos a la siguiente moto. Ustedes se recuerdan el programa de las motos y Hollywood. Hablamos de la moto de James Bond 007 con Sean Connery, el año 1980. Esta fue la primera vez que apareció una moto en una película de James Bond. Bueno, era un triciclo hecho por Honda ATC. Esta moto fue realmente un fracaso para Honda. Su publicidad era que te ibas a divertir mucho en esa moto, en la playa, en el campo, en la arena. Pero hacer un triciclo, esta moto tendía a voltearse fácilmente. Y la idea del que hizo la propaganda o la publicidad fue mostrarla con unos niños.
Esta moto era muy peligrosa porque se volteaba y lo peor es que el conductor quedaba, o sea, quedaba debajo de la moto. Entonces esto fue un fracaso completamente de Honda y la retiraron del mercado. De hecho, no volvieron a construir triciclos. Eh, los únicos triciclos que hay ahorita, que son de otras marcas, son al revés, tienen dos ruedas adelante y una atrás, para evitar el volcamiento de la moto. Entonces, bueno, este fue un fracaso de unos ingenieros japoneses. Vamos a la siguiente moto. Ok, ahora nos vamos a Europa, específicamente a Alemania, con la BMW K1. Esta moto la trataron de vender como una moto sport para competir con las motos japonesas. Realmente era una moto muy pesada con un motor que era un poco flojo. Realmente eso entraba en la categoría de sport, turismo, algo así. No era de sport. Esta moto no gustó, no cumplía con lo que ellos querían, con lo que ellos estaban vendiendo. Además, su encarenado era un poco extraño. Sus colores rojo y amarillo no estaban en la época. No era una moto muy bonita, que se diga. Entonces, bueno, BMW falló con esta moto. Hasta los grandes fallan a veces. Volvemos a Japón, esta vez de la mano de Suzuki. Cometió un error un poquito... Era pequeño el error realmente. Era una moto FX 425, la llamaban el patito feo. Trataron de diseñar o de crear un buggy arenero, pero de dos ruedas. Intentaron atacar ese mercado, pero no dio muy buenos resultados. Los accesorios de la moto, que era lo que llamaba la atención y la que la hacía ver como originalmente ellos querían venderlo, se vendían por separado. A la final terminaba costando mucho más dinero del que ellos decían que costaba. No tuvo buenas ventas. De hecho, ahorita es dificilísimo conseguir información sobre esta moto. Vamos a la siguiente moto. Otro gigante japonés que comete un error. En este caso estamos hablando de la Yamaha GTS 1000. Era una moto que dicen que estaba adelantada a su época. Sin embargo, tenía otros problemas. Tenía un brazo, el tren delantero, no era de horquilla, sino tenía un brazo que hacía que girara, ¿verdad? Un brazo lateral, como con una horquilla de un solo lado. A pesar de tener un motor de la R1, bueno, no de la R1, de la FZR 1000, tremendo motor, lo redujeron a 100 caballos de fuerza. Una moto que pesaba más de 250 kilos. Nuevamente, trataron de venderla como una Sport y realmente era una Gran Turismo Sport. Era una moto que para ciudad, un desastre por el radio de giro, era muy grande, muy amplio. No tuvo éxito, no gustó, pesada, poca potencia, giro muy pequeño. ¿Funcionaba bien en autopista? Sí. Sin embargo, entrabas a cualquier ciudad o cualquier pueblo y un desastre de moto. No tuvo ventas y yo creo que por eso es que sacaron la FJ. ¿Se acuerdan de la FJ 1000? 1300, perdón. Esa fue como que la respuesta de Yamaha para salvar los platos rotos. Bueno, seguimos con la siguiente moto. Volvemos a Europa. Esto parece un contrapunteo. Japón, Europa, Japón, Europa. Bueno, Aprilia. La Aprilia 6.5 de los años 90. Dicen que fue adelantada a su época. Realmente tenía un diseño bastante extraño para esa época. Los moteros decían que era muy de ciudad. Los de ciudad decían que era muy motera. Realmente estaba en el limbo. No sabía ni qué era ella misma. Los millennials, después de mucho tiempo, pidieron que se volviera a lanzar porque estaba más acorde a esa época, de los años 2000. Sin embargo, en su época, cuando la sacaron la primera, no gustó, no dio buenos resultados. Entonces, Aprilia fracasó en este intento. Vamos a la siguiente moto. Ok, nuestra última moto, volvemos a BMW. Eso le pasa
porque el departamento creativo a veces se pasa de creativo. La C1, una moto con techo. Ok, aunque iba dirigida al mercado de nuevos usuarios o de usuarios de scooter, ¿verdad? De ciudad, realmente esa moto pesaba mucho, tenía cosas de carro y cosas de moto y no gustó. Realmente fue uno de los mayores fracasos de BMW. Esta moto, a pesar de tener techo, tratarlo de vender como para el clima de invierno o el clima lluvioso, igualito uno se moja. Entonces la posición del manejo también era bastante extraña y realmente esta moto no tuvo éxito. Si les gustó este programa, denle like. Si creen que les faltó o me faltó alguna moto para mencionar en esta lista de grandes fracasos de motos, por favor escríbanlo. Y si creen que alguna de estas motos no debería estar en esta lista, también comenten. Bueno, será hasta una nueva oportunidad donde nos veamos en Versus. Buena ruta.